Estamos de vuelta y ya nos acompaña en el estudio la madre de Rodrigo Rojas, Verónica De Negri. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en CNN Prime. Gracias a ustedes por darme la entrevista. Usted se reunió hoy con el ex conscripto Guzmán. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, como cualquier otro encuentro. En primer lugar, yo le expresé mi agradecimiento que haya roto el pacto del silencio, porque una de las grandes cobardías que se ha cometido es que durante los 4 gobiernos de la Concertación y el de Piñera anteriores a este, se mantuvo el pacto de silencio con las Fuerzas Armadas y los presidentes lo único que hicieron fue proteger a los criminales y nos abandonaron a nosotros. ¿Es posible perdonar a una persona que ha hecho algo así? No, yo no conozco ese término. Lo encuentro una hipocresía. Lo encuentro una hipocresía horrible. Yo no conozco ese término. Yo ni perdono ni olvido. Sin embargo, usted aceptó reunirse con él. ¿Por qué? Bueno, pero es que una cosa... tenemos que ver cosas aquí. Parte del juego siempre ha sido darle el cargo a los conscriptos, que tienen responsabilidad, pero las órdenes venían de arriba. Y quien daba las órdenes era Pinochet, luego Sinclair en este caso, y así para abajo. Y el hecho de que se les arengara, se les obligara y se les obligara a aprender una arenga de lo que iban a decir y declarar, es un acto criminal también. Y amenazarlos que si hablaban perdían los derechos de la familia militar. Y eran muchachos al último. Ahora, eso no les quita responsabilidad, porque mantener silencio tiene responsabilidad. Pero hay diferencias entre los que mantienen silencio, porque unos optan por seguir con las Fuerzas Armadas y seguir encubriendo y seguir mintiendo, y en este caso este hombre decide, no, yo no puedo porque mi conciencia me lo impide. El asesinato de su hijo se produjo en dictadura, pero el encubrimiento... No es asesinato, es peor todavía, quemado vivo. Y después irlo a abandonar, como a la buena de Dios, para que muriera. Pero no contaban que mi hijo era un joven que tenía principios y que conocía lo que pasaba en su país. Y que iba a hacer todo lo posible porque se supiera quiénes habían sido los que habían cometido el crimen. Y eso fue lo que hizo. Porque es muy curioso que en el momento en que yo llego, como que él se permite morir. Cuando usted llega desde Estados Unidos, Sí. donde estaba exiliada. No estaba, sigo exiliada. Porque mientras no haya justicia, yo sigo exiliada. Le iba a preguntar que después de lo que ocurre en dictadura, el encubrimiento continúa luego del fin de esa dictadura. Eso es lo que digo. ¿Qué opinión le merece el ejército ya terminada la dictadura, la actitud del ejército? Es la misma. Es la misma. Y aquí hay gatos encerrados. Y yo denuncio, por eso digo, los 4 gobiernos de la Concertación. Pero en el caso de Elwin, peor. Porque Elwin fue un golpista. No nos olvidemos de eso. Elwin tiene responsabilidad en el golpe de Estado. Crímenes, y el golpe de Estado todavía es un crimen que todavía no se ha llevado a la justicia. ¿Usted sigue sosteniendo su versión de esa reunión con Enrique Correa, el secretario general de gobierno? Yo no he esa tenido época que la ninguna desmentió? reunión con Enrique Correa. La que tuvo la reunión fue Carmen Gloria y no creo que Carmen Gloria esté mintiendo. ¿Usted le cree a Carmen Gloria Quintana? Yo le creo a Carmen Gloria. No se olvide que los que siempre han acusado de mentirosos a nosotros. No se olvide usted que el ministro de la Cuadra me acusó a mí de tener una campaña en contra de Chile porque yo pedía justicia para mi hijo y decía que habían sido los militares. No se olviden de eso. En Chile hay muy mala memoria. Y disculpe, yo le agradezco que me esté dando esta audiencia, pero los periodistas tampoco hacen su trabajo, no investigan. ¿En qué sentido se refiere a eso? Por lo mismo que me está diciendo usted. Se nota que usted no ha estudiado para atrás. No sabía si era Carmen o yo la que se había reunido, ¿no? No, tuve una confusión en el momento de hacer la pregunta y le pido las disculpas, pero evidentemente me refería a la reunión y a lo que ella había dicho en esos términos.
Le quería preguntar por otra cosa. Usted dice que hay encubrimiento de parte de los expresidentes. ¿Por Sí. qué habla directamente de ellos? Porque Edwin, hubo un acuerdo para lo cual se formó la concertación, y fue un acuerdo con Estados Unidos de no llevar a Pinochet a la justicia, y tenemos la prueba de que los presidentes, tanto Frei como Lagos, protegieron a Pinochet, y José Miguel Insulza. Por eso hoy día, si usted mira la conferencia de prensa en la mañana, yo denuncié el hecho de que hay 3 criminales que han protegido, porque para mí eso es un crimen. El proteger a los criminales significa encubrir, es por lo tanto un criminal. Y lo hizo Lagos al sellar nuestros testimonios, al traerse a Pinochet de vuelta, al proteger a Pinochet, no permitir que llegara a la justicia, ¿no? Lo hizo Edwin al decir justicia en la medida de lo que se puede, Frei al crear las comisiones, estas mesas de diálogo, ¿no? Que la hizo entre paréntesis Lagos, y también, bueno, Piñera, cuando habla del, ¿cómo era el término de algo pasivo, algo de... Los cómplices pasivos. Y los cómplices pasivos. Él fue un cómplice pasivo y sigue siendo un cómplice pasivo, ¿no? ¿Usted valora que el expresidente Piñera haya cerrado el penal Cordillera? Evidentemente. No lo esperaba, para serle franco. Por eso ahora reto a la presidenta. O sea, cuando uso el término reto no estoy hablando en inglés se le dice el challenge. La desafía. Claro, la desafío. Yo desafío a la presidenta que haga un decreto y cierre Punta Peuco. Porque no es justo que todo el pueblo de Chile esté manteniendo beneficios a criminales de lesa humanidad, que ni siquiera están arrepentidos de esos crímenes. Por ejemplo, ya ves, siguen recibiendo criminales y dando instrucciones desde allá, ¿no? ¿Cómo es posible que la mujer de Pinochet todavía esté recibiendo los beneficios que le correspondían a Pinochet como jubilado de las Fuerzas Armadas? Hoy se recordó precisamente una frase terrible, Lucía Iriart, de esa época, lo recordaban en su biografía. ¿Para qué se queja tanto esa niña si se quemó tan poco? Refiriéndose a Carmen Gloria Quintana. Bueno, y en el caso de mi hijo fue peor todavía, porque hasta el mismo Pinochet se envolvió y explicó por qué se había quemado. ¿Qué le pediría hoy usted al ejército? Que entregue toda la información que tienen, que nos digan dónde están los detenidos desaparecidos, los ejecutados, porque ellos tienen esa información. Y para mí, yo, por ejemplo, le tengo un tremendo respeto a Carmen Frei, porque tuvo la valentía que no tuvo su hermano, que tuvo el poder. Porque ella denunció el hecho que esta información ha existido. Ahora, uno de mis desafíos a la presidenta también es eso, que se legisle y se obligue a que se entregue la información, que se degraden todos los militares. ¿Cómo es posible que vamos a estar pagando? Mire cuán injusto es todo. Expresos políticos que fueron terriblemente torturados reciben una pensión, una sola, porque además fueron muchos los tipos de violaciones que nos cometieron contra nosotros, pero tenemos derecho a recibir un cheque. Y teníamos la opción, o éramos exonerados o éramos exprisioneros políticos. En el caso mío, yo opté por exonerado porque había adoptado un niño y estaba pensando en los derechos que ese niño necesitaba. Y otros optaron por prisión política. Pero la denuncia la hicimos. ¿Y qué es lo que hace el criminal del Lago? Sellar por 50 años nuestros testimonios protegiendo a los criminales. Y él aduce, yo me leí una carta que el otro día le escribió al Siglo, donde lo acusa tal como lo estoy acusando yo ahora. Y él usa unas excusas tan baratas, tan poco serias, con tanta irresponsabilidad. Claro, es más, le voy a decir. Yo tengo mucha indignación con él desde el mismo día del funeral de mi hijo, que fue
el 9 de julio de 1986. ¿Por qué? Porque él apuntó con el dedo a Pinochet, pero porque ahí empezó su candidatura y usó a mi hijo. ¿A qué se refiere con que usó a su hijo? Se fue al funeral de mi hijo no porque lo sintiera, es porque ahí él empezaba su candidatura a presidente. ¿Se da cuenta? Usted lo interpreta así, como que su presencia ahí No era fue... interpretar, eso fue, señor. Es su opinión sobre lo que hizo él. Bueno, siempre va a ser nuestra opinión. Y usted no tiene derecho a decirnos eso. ¿Cuándo nos van a empezar a entender? ¿Cuándo nos van a empezar a creer? ¿Ah? ¿Cuándo usted va a hacer su trabajo y va a investigar? Le entiendo y le creo absolutamente. Le estoy diciendo solamente que su interpretación de aquel hecho, otra persona puede tener una interpretación distinta de las razones de su presencia allí. Claro, nosotros seguimos siendo los apuntados por el dedo, somos los malos. A nosotros son a los que nos dicen ya es tiempo de seguir, de que olvidemos las violaciones de derechos humanos. Eso no ya pasó, fue muchos años atrás. Pero no se dan cuenta que lo que mueve la vida son los derechos humanos. No solo son las violaciones de lesa humanidad, porque eso es muy importante lo que le voy a decir. Aquí hay tal brutalidad que nos han dividido por distintos casos. Y todo es violación de derechos humanos. Desde el allanamiento, los apaleos en las demostraciones, la persecución a la protesta y la represión, porque no es solo persecución, sino que también es represión, ¿no? Pero no quiero mezclar lo del pasado. Cuando yo le menciono la represión a la protesta, es lo que le estoy respondiendo es una pregunta que usted me hizo al comienzo. Nada ha cambiado con eso. Porque la policía sigue matando de una forma más sofisticada, sigue reprimiendo, sigue infiltrando como infiltraba antes. Hoy día, por ejemplo, a mí me daba indignación cuando escuchaba que la presidenta se envolvió en este crimen, de un carabinero. ¿Cuándo se ha envuelto en las causas de derechos humanos? Ella se preocupó por los que han hecho la huelga de hambre y que además no se ha llegado a ningún acuerdo porque el gobierno ha actuado chueco en eso. ¿No tiene un compromiso político? Verónica de Negri, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Disculpa que sea dura, pero yo quiero que el punto quede claro. Buenas noches, yo no muchas tengo gracias. nada para ti. O sea, no tengo nada en contra tuyo. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.